Bien, buenos días de nuevo. Pues ya estamos terminando. Tengo el honor de presentar al profesor Lorenzo Díaz Cruz. Él es originario del estado de Guerrero, en México, donde realizó sus estudios de primaria hasta el bachillerato. Es ingeniero físico por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en ciencias por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y doctor por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor investigador titular C, que sería como titular 5 aquí en Honduras, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene más de 100 artículos publicados, principalmente sobre el bosón de Higgs, quark top, materia oscura, eh, también en supersimetría, supergravedad y hoy en día en modelos modernos, métodos modernos perturbativos de la teoría cuántica de campos. Ha generado más de 4.500 citas todos estos trabajos y han motivado búsquedas experimentales en los aceleradores como el Large Hadron Collider del CERN, Tevatron, y además de eso ha sido investigador visitante en la Universidad de Berkeley, en California, en el International Center o Centre for Theoretical Physics en Italia. Ha sido investigador en el CERN, en Fermilab, en el NSTS en Taiwán, en el Niels Bohr Institute de Dinamarca, entre muchos otros. Se le otorgó la mención honorífica del Premio Nacional de la Juventud en 1985, Premio Estatal de Puebla en Ciencia y Tecnología en el 2009, en el área de Ciencias Exactas y Naturales, y en el 2023, muy recientemente, recibió la medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, ¿verdad? Por reconocimiento en todo su trabajo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores con categoría 3, que es el máximo en México. Participó en el seminario de alto nivel de CIDE en Yale en 2016, iniciativa multidisciplinaria para discutir los problemas de México en general. A partir de la misma, ha retomado su interés en los problemas de la enseñanza de las ciencias como parte de la educación en México. Ha participado en diversos talleres de creación literaria en Puebla. Cuenta con una novela publicada titulada El muchacho que soñaba con el bosón de Higgs. Ha publicado algunos cuentos en medios locales y una obra de teatro con fines didácticos, el rap de la materia oscura. Y además de eso, pues un orgullo para mí porque el impacto de su trabajo, ustedes ahora son beneficiados porque yo fui sus alumno de doctorado, ¿verdad? Así que con ustedes un fuerte aplauso a Lorenzo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Brian y a todos los colaboradores que hacen posible este evento. De verdad me emociona compartir esta semana con ustedes, conocerlos, platicar y también, pues, de entrada los quiero felicitar a los que eligen estudiar física en Latinoamérica, en Centroamérica. Es un sueño, es algo quimérico, son quijotescos, pero el camino es posible y ahora estamos viviendo épocas en que es más fácil comunicarnos y pues se están formando estas redes de colaboración y en lo que podamos aportar, pues estaremos ahí. Bueno, vamos a hablar sobre física de partículas elementales, el modelo estándar, en una conferencia tan amplia, ¿no? Ustedes ya habrán oído mucho sobre aplicaciones de la física de partículas. Hay una reciente que a mí me impresiona y, por ejemplo, aquí al comenzar, pongo la tasa que se vende en el CERN, donde está el lagrangiano del modelo estándar. Luego está el potencial de Higgs, que luego bromeo, que es la contribución mexicana más importante a la física, porque al potencial se le llama sombrero mexicano. Pero... Y luego está una imagen de eventos en el LHC, el CMS, donde, bueno, el LHC, como vamos a platicar, fue construido para detectar el bosón de Higgs, era la meta principal, y lo lograron, es un experimento muy exitoso.
Entonces, parte del cómo se hace el trabajo es buscar una señal en un ruido. La señal, pues, por ejemplo, del bosón de Higgs que decae a partículas conocidas como fotones, pero pares de fotones hay muchísimos. Entonces, es toda pues sí, prodigio computacional lograr arrancar de esa maraña de datos cuál es la señal que corresponde al bosón de Higgs. Entonces, su análisis de señal contra ruido. Y lo curioso es que esos algoritmos también se usan o se están aplicando para manejo de coches automáticos, ¿no? Manejo de coches autónomos. Porque sí, porque también el auto va recibiendo información y hay que separar la señal del ruido, ¿no? Por ejemplo, pasa un niño, como que no lo vaya a atropellar el coche, ¿no? A diferencia de pasa una hoja, ¿no? Pasan muchas cosas. Entonces es curioso, impresionante cómo lo que es ciencia básica en un momento dado se vuelve ciencia aplicada a la vuelta del esquí. Entonces, pues es uno de los valores de la ciencia básica. Y con eso en mente vamos a entrar un poquito en materia de lo que queremos hablar. De entrada, podemos decir, el modelo estándar pues es una teoría grandiosa, a pesar del nombre modesto del modelo. Podemos fácilmente enunciar qué consiste el modelo estándar con estas imágenes que andan ahí en la red. La materia está formada a nivel básico por quarks y leptones. Aparecen tres familias de quarks y leptones. Los quarks son los que forman el protón, neutrón, etcétera. Los leptones incluyen el electrón y sus respectivos neutrinos. Estas partículas interactúan por medio de fuerzas y las fuerzas, desde el punto de vista cuántico, son mediadas por partículas. Entre estas están el fotón, mediador del electromagnetismo, el gluón, mediador de la fuerza fuerte, el Z y W, mediadores de la fuerza débil, ¿no? El W de la fuerza débil cargada y el Z de la fuerza débil neutra. Y algunas partículas de aquí necesitan masa, pero la masa es una propiedad, como vamos a platicar, que choca con la simetría. Entonces, tiene que haber una manera muy sutil cómo aparece la masa en las partículas que necesitan masa, y eso lo da el mecanismo de Higgs. Entonces, esto es en resumen el modelo estándar. La materia está hecha de quarks y leptones, las fuerzas obedecen el principio de norma, hay un grupo asociado a las simetrías y la masa surgen del mecanismo de Higgs. Esta teoría grandiosa comenzó de una manera modesta como un modelo de leptones solamente para eso. Y ahora pues ha tenido mucho éxito porque ha predicho cosas que luego han sido observadas. Por ejemplo, en las corrientes neutras, reacciones que son mediadas por el Z, pues es una predicción del modelo, no se habían visto previamente. El quark encanto, el cuarto quark, el charm, también fue predicho. El W, el Z, toda la tercera familia, el bosón de Higgs. Entonces, ese es el mérito de una teoría física que además de definir lo que se observa, predice cosas nuevas que son observadas posteriormente. Todo este conocimiento pues está resumido en la tabla de partículas, Particle Data Group. Pueden escribir ustedes a California, Berkeley, para pedir su ejemplar. Es gratis, lo mandan, creo, ¿no? Bueno, y aquí hay miles de datos, miles de propiedades de todas las partículas, y todo lo que se ha medido en laboratorios es de acuerdo con el modelo estándar. Entonces, el modelo estándar está de alguna manera borracho de tanto éxito. Entonces queremos, eso ya nos da duda, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito el modelo estándar? Y vamos a platicar de eso. Para ilustrar un ejemplo de lo que se hace en el modelo estándar, lo que se logra, miren, hay este decaimiento que es un mesón B0 sub S, que consiste en un quark strange y un anti-B. En la carga eléctrica, el S es menos un tercio de la carga del electrón, y del B es más un tercio, entonces este es neutro.
Y esto, el modelo estándar, podemos decir que consiste una definición en una serie de reglas de Feynman. Ese es un diagrama de Feynman. Entonces, con estos diagramas son como legos que podemos ir armando y ver qué procesos pueden ocurrir. Entonces aquí el B emite un top y un W más. El W más se aniquila con un S que viene de emitir un top y un W menos. Y luego estos se aniquilan para dar un Z y el Z da un U más y un U menos. Este es un diagrama donde hay lazos, diagramas cerrados, son diagramas que llaman a un loop y hay toda una matemáticas para resolverlos, ¿no? Bueno, también en mis tiempos, pues ya yo estoy madurito, digamos, era en el doctorado donde calculaba uno eso. Ahora, pues ustedes son más precoces, están aprendiendo cosas mucho más rápido y ya hay gente de maestría, licenciatura que calcula estos diagramas. Entonces, pues ahí está, ¿no? Bueno, la predicción con las masas del top, del W, del Z, de todos los acoplamientos, nos dice que en el modelo estándar es un número por 10 a la menos 9, pequeñísimo. Experimentalmente se ha medido y es otro número que está de acuerdo con la teoría y también 10 a la menos 9. ¿Se dan cuenta la precisión que logra el modelo estándar para hacer una predicción y que el experimento además esté de acuerdo? Los experimentales nos pueden decir, ah, qué bonita teoría que está de acuerdo con lo que me dijo. Y por cierto, esto lo mencionó nuestra compañera brasileña que estuvo aquí, ¿no? En la semana cuando platicó de que esto se ha medido precisamente en LHCb, una de las colaboraciones del CERN, ¿no? Carla. Bueno, ahora, el modelo estándar, a pesar de todo éxito, no es una teoría de todas las cosas. No tenemos una teoría del todo. Hay problemas abiertos, problema de jerarquía, el universo oscuro, materia oscura, energía oscura, una teoría cuántica de la gravedad, válida en el ultravioleta, no la tenemos. Pero es una teoría de campo exitosa. Hay un infinito de teorías cuánticas de campo y de ese infinito la naturaleza eligió una, el modelo estándar. Y además de hacer esto es lo que se llama el régimen perturbativo, en el que hacemos una expansión en diagramas de Feynman. Hay más fenómenos en el modelo estándar, ruptura de la simetría chiral, confinamiento, insertones, escalerones. Realmente, en mi opinión, el modelo estándar es una de las obras cumbres de la humanidad. Desde los griegos hasta nuestros días es la culminación de todo el conocimiento acumulado. Bueno, vamos a ver por qué es así el modelo estándar de exitoso. Entonces, lo que va a contener la plática, vamos a hablar sobre el origen del modelo estándar, luego el lagrangiano del modelo estándar, un poco sobre su estructura, es la rotura de la simetría y la búsqueda del Higgs. Y luego vamos a brincar a aspectos más profundos, ¿no? Luego a veces doy esta plática, bueno, no esta, una plática así parecida a nivel de bachillerato o a nivel de licenciatura. Entonces digo, estas preguntas, depende de la audiencia, son para hacerlas con un té, un café o un mezcal. Depende de la audiencia. Luego concluimos. No creo que me dé tiempo de llegar a eso, platicarles un poquito de mi vida con el bosón de Higgs. Pero miren, aquí es lo que les mostraba, un diagrama que se llama nivel árbol, por ejemplo, aniquilación, electrón, positrón, no más, no menos, mediado por un fotón, a diferencia de diagramas cerrados, que son loops. Una buena parte de lo que se hace en física de partículas a nivel teórico es aprender a calcular estos diagramas, ¿no? Aprender diagramas de Feynman. Claro, hay nuevas técnicas que son más poderosas que también vale la pena estudiar, llamados métodos de amplitudes. Bueno, podemos decir que la primera teoría cuántica de campo exitosa fue la electrodinámica cuántica.
Y eso pues se terminó después de la Segunda Guerra Mundial con la generación de Feynman, Schwinger y Tomonaga, que ganaron el premio Nobel. Luego a nivel teórico, el paso siguiente es formular lo que llaman teorías de Yang-Mills. Muy esquemáticamente podemos pensar que en la QED tenemos un electrón y su función de onda. Y ahora en Yang-Mills paso a un vector de funciones de onda, en el cual, por ejemplo, tengo el neutrino y el electrón. Es un ejemplo de un multiplete, ¿no? Entonces, si yo transformo la función de onda del electrón, pues yo sé que es invariante ante transformaciones de fase. Si ahora me pregunto cómo transforma esto, pues va a ser una matriz que va a transformar. Y luego le escarbamos a las matemáticas de esas matrices, resulta que son grupos de Lie, y los grupos de Lie se parametrizan de forma exponencial con parámetros de transformación y generadores del grupo. Los generadores del grupo, dependiendo del grupo, es un número fijo, ¿no? Por ejemplo, los grupos SUN tienen n cuadrada menos un generador. Esa es matemática, ¿no? Ahora, la parte física es que hay este principio de norma que nos dice que el número de campos que son mediadores de la fuerza es igual al número de generadores del grupo. Y ahora, ¿en qué se aplica esto? Es curioso. Yang, en el artículo original, uno puede leer que él quería describir las interacciones fuertes. Sin embargo, al nivel en que estaba, no era posible, estaba equivocada esa hipótesis. En realidad, la primera aplicación exitosa, pues es a las interacciones débiles. Y esto viene, digamos, identificarlas desde el decaimiento beta, el neutrón se convierte en protón, electrón. Y esto es lo que se veía, no se conserva energía. Entonces, Pauli, para explicar conservación de energía, propuso que tenía que haber una partícula adicional, el neutrino. Luego, en la estructura de las interacciones se encontró algo que parecía sagrado, que es que los electrones izquierdos interactúan igual que los electrones derechos. Es una propiedad que se llama helicidad y ese tipo de teoría se llama vectorial, pero las interacciones débiles se viola eso y por eso también dieron un premio Nobel a Lie y Yang. Además, se encontró que la interacción tiene una estructura vectorial menos axial. Hay que aprender ecuación de Dirac para matrices de Dirac. Entonces, el fotón interactúa con gamma mu y en la corriente débiles está un gamma mu menos un gamma psi. Luego se propuso que, así como la electrodinámica es mediada por el fotón, tendría que haber un mediador de estas partículas. Entonces, eso se hizo en los 50, en la teoría IBB, Intermediate Vector Boston, ¿no? Al mismo tiempo, pues comenzaron a detectarse muchas resonancias hadrónicas, que son partículas que tienen interacción fuerte, pión, muón, kaón, el Ross, etc. Entonces, se encontraron simetrías en todas estas partículas, tal que llegamos a que la materia en ese momento está formada por leptones y hadrones, y los hadrones incluyen mesones y bariones. Bueno, en este estado de las cosas, en 1961, Glashow propone un modelo en el que incluye o incorpora el electromagnetismo en un esquema más amplio, con un grupo SU2 por U1. En este grupo ya se incluye el W y el fotón y se predice que tiene que haber un campo nuevo, el Z, un mediador. Sin embargo, este modelo tenía un problema serio. En los 60 también, Gell-Mann propuso que los hadrones tenían que estar formados de algo más básico, que son los quarks, y hizo todo su teoría. Ahora, un problema que viene desde que Yang propuso, bueno, Mills era asistente de Yang, y cuentan las anécdotas que Yang fue a exponer sus resultados a Princeton. Y para su buena o mala suerte, en la audiencia estaba Pauli. Y Pauli hizo fama de ser uno de los más incisivos preguntones, ¿no? En seminarios. Bueno, entonces Yang le preguntó, a ver, tu teoría tiene nuevas partículas, pero no tienen masa.
Si eso fuera así, ya tendrían que haber sido observadas, pues no necesitan tener masa. ¿Cómo hacer para darles masa? Ese fue un problema abierto de los años 60. Entonces, en los 60, pues aparece la solución a ese problema con los artículos de Higgs, Engler y Broad, que hay una manera de generar las masas de los campos de norma, que es el mecanismo de Higgs. Ahora, estos artículos pues son del 64 más o menos, ¿no? Todos estos. Y la aplicación o la incorporación de esto en el modelo de Glashow viene hasta el 67. Es un modelo de leptones, un artículo de Weinberg, que por cierto, estrictamente está equivocado, porque él afirma que su teoría es renormalizable. Ahorita platicamos brevemente qué quiere decir eso. Sin embargo, ahora sabemos que no lo es. Y también un poco de detalle histórico, ¿no? Muchas veces decimos, Higgs predijo el bosón de Higgs, ¿no? Bueno, predijo que en esa clase de escenarios tendría que haber partículas escalares con ciertas propiedades, pero en realidad el bosón de Higgs que se detectó comienza con el artículo de Weinberg. Ahora, como digo aquí, para aceptar la teoría de Glashow, Weinberg y Abdul Salam, que también trabajó otra vez, las anécdotas cuentan que él estaba haciendo lo mismo que Weinberg, pero sus alumnos le llevaron el paper cuando apareció el de Weinberg. Entonces Salam se decepcionó y pensó que ya no valía la pena publicar, pero los alumnos lo obligaron a publicar. Y publicó, no en una revista, en un simposio. Entonces es el caso de un artículo que da un premio Nobel a pesar de haber aparecido no en una revista de las más estrictas, ¿no? Bueno, entonces lo que faltaba era probar que el modelo es renormalizable y el modelo de teoría era la electrodinámica cuántica. Básicamente renormalizable quiere decir que los infinitos que van a aparecer en los diagramas de lazos se pueden absorber o puede hacerse de manera consistente tratarlos en la teoría. ¿De dónde vienen estas ideas de rotura de la simetría? Pues vienen en el modelo estándar, vienen de Nambu y Goldstone, y ellos la tomaron de materia condensada, superconductividad. Pero lo que Nambu y Goldstone hicieron fue tratar de entender la masa de los hadrones. Bueno, el protón y el neutrón están formados de 3 quarks. El protón, 2 U's y un D, y el neutrón, 1 U y 2 D, si tienen una masa del orden de 938 megaelectronvolts. Los mesones están formados de 2 quarks. Por ejemplo, un pión es de un UD. Aquí tenemos 8 partículas que no tienen quark strength, charm, perdón. Luego arriba tenemos un arreglo de otras partículas que sí tienen charm. Entonces resulta que estos piones tienen una masa del orden de 135 megs. Y ahí estaba el primer enigma. Si yo parto un pastel en 2/3 y resulta que el pastel tiene una masa de 1/10 del pastel. ¿Cómo está, no? Y resulta que hay otras partículas como los mesones Rho que sí cumplen eso. Su masa es 770 megs. Estas sí son una masa como 2/3 de la masa del pastel total. Y la explicación es justamente que hay una simetría que está espontáneamente rota. Y esa es la simetría, se llama simetría chiral, ¿no? Es cambios en el que yo cambio el U y el D. Esa es una simetría de tipo, y el grupo que lo describe es S2, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que está pasando ahí? Bueno, en general cuando tenemos la energía como función de los campos, nos preguntamos ¿dónde está el mínimo de energía? El mínimo usualmente está cuando no hay campo, ¿no? Si no hay nada, está vacío, pues toda la energía es cero. Resulta que en algunas teorías la energía es mínima en un valor diferente de cero del campo. Entonces, este es el fenómeno de rotura espontánea de la simetría, que el vacío tiene una energía, un valor de energía. Y también un ejemplo de rotura de la simetría es que tenemos un clavo y le aplicamos una fuerza en la parte superior. Entonces, cuando
paso de una fuerza, bueno, primero el clavo, cuando la fuerza es menor que una fuerza crítica, hay una simetría de rotación. Yo puedo rotar el clavo y se ve igual. Sin embargo, cuando paso de un valor crítico, el clavo se dobla, se va en una dirección. De todas las direcciones posibles, se elige una. Este es el fenómeno de rotura espontánea de la simetría. Y eso es lo que explicó que los piones fueran muy ligeros. Y posteriormente, eso es lo que se usó. Bueno, ahora hay dos tipos de simetrías que se llaman simetrías globales y simetrías locales. En el caso de las simetrías globales, es una simetría que ocurre en todos los puntos del espacio-tiempo. En ese caso, la predicción de este mecanismo es que aparecen partículas sin masa o de masa muy pequeña cuando es una simetría aproximada. Pero cuando la simetría es local, entonces los cambios ocurren diferente entre diferentes puntos del espacio. Y en ese caso, la consecuencia es que las partículas vectoriales adquieren masa. Y eso es lo que ocurre en lo que llaman teorías de norma. Cuando ocurre la rotura de la simetría en una teoría de norma, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del modelo estándar, tenemos, para realizar la rotura de la simetría, introducimos un multiplete de partículas escalares, dos cargadas y dos neutras. Entonces, la consecuencia del mecanismo de Higgs es que el W, los vectores tienen, sin masa tienen 2 grados de libertad, y para que tengan masa necesitan un grado de libertad adicional. Ese grado adicional se lo da el escalar. Entonces, en una manera pictórica, lo que se dice es que el W y el Z se comen las partículas escalares que no van a existir como partículas físicas, que son pseudo bosones de Wolf. Y queda una partícula física en el espectro. Esa es el bosón de Higgs. Por eso, a veces, incluso gente profesional de física de partículas dicen, el Higgs le da masa a las partículas. No, los Goldstones son los que le dan masa a las partículas. El Higgs es el remanente de ese mecanismo, estrictamente. Bueno, entonces esto en los 70s comenzó a estudiarse, pero es curioso, también uno va a los papers originales y dice claramente el paper de John Ellis, que fue de los primeros estudios fenomenológicos, dice, bueno, esto es interesante, pero no recomendamos que se invierta mucho dinero en esta búsqueda. Se debe dar de topes en la pared John Ellis por haber dicho eso, ¿no? Pero bueno, mucha gente ha dicho, y gente famosísima, ha dicho cosas que son completamente equivocadas. Y también esa es como una cuestión popular, ¿no? Pensar que el científico es infalible, ¿no? El científico se equivoca todo el tiempo se está equivocando. Pero tiene una manera de encontrar en qué se equivocó, ¿no? Bueno, en lo que faltaba para que el modelo estándar fuera, ya tenía mecanismo de Higgs, ya estaba, ya hacía predicciones, encontraron esas predicciones, pero el elemento que faltaba era probar que los infinitos pueden manejarse. ¿Cómo aparecen los infinitos? Cuando uno calcula esos diagramas de lazos, aparecen integrales donde uno suma por el momento de esas partículas que están en los lazos y luego aparecen una cosa que llaman propagadores. Entonces, primero uno tiene que regularizar esta integral, esto es, no evaluarla completa, sino verla como el límite de algo. Entonces, como se hace, el método que se usa es cambiar las dimensiones del espacio-tiempo. Entonces, se cambia a una dimensión D y luego se toma el límite cuando D va a 4. Entonces resulta que hay infinitos de la forma 1 entre 4 menos D. Estas son las divergencias ultravioletas que aparecen en la teoría. Ahora, lo que
una teoría renormalizable cuando estos infinitos se pueden absorber en los parámetros de la teoría. Cuesta a veces creerlo, ¿no? Que uno trabaje con infinitos que no son infinitos, y luego, como por teorema de Mandrake, los esconde y los pone ahí abajo de la alfombra para que no se vean, ¿no? Pero la teoría es consistente. De hecho, eso hizo que mucha gente no creyera en la teoría cuántica de campos. Gente famosísima, Dirac, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo con los infinitos. Y de hecho, Dirac influyó en los físicos nucleares de México. Y entonces los físicos nucleares tampoco creían en teoría cuántica de campos. Y eso hizo que se retrasara el desarrollo de la teoría cuántica de campos en México. Algo que comenzó en los 40, se desarrolló en 50, 60, y el primer paper de teoría cuántica de campos de México es del 73. Probablemente Argentina tiene artículos previos, yo creo. Pero, por ejemplo, aquí ha venido Carlos García Canal, ¿verdad? A Honduras, un físico argentino muy reconocido. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo aprendiste teoría cuántica de campos? Yo quería como tener la historia, ¿no? De qué pasó en Latinoamérica. Y luego él me dijo que era alumno de Jean Biaggi, que por cierto, Jean Biaggi de manera independiente propuso este método también, que se llama regularización dimensional. Entonces, García Canal le dijo a Jean Biaggi, oye, yo quiero aprender teoría cuántica de campos, tú eres experto, danos un curso. Dice, estoy de acuerdo que haya un curso, pero lo vas a dar tú. Pues, si no sé, pues aprende. Y pues así pasa, es el mejor camino. De hecho, ya cuando van avanzando ustedes en la carrera, en realidad el maestro es como un canalizador. Eso de que el maestro esté ahí como bajando el conocimiento al alumno, eso no existe. Eso no existe. Y entre más prontos lo acepten, más felices van a ser. No van a ponchar en la llanta al carro del profesor, ni van a hacer cosas de ese tipo. Ahora, a nivel histórico, como les digo, el paper original es de Glashow, de propuesta del modelo. Y Glashow, por cierto, él confiesa, ¿de dónde sacaste la idea? No, a mí me dijo mi asesor, que era Julian Schwinger. Dice, mira, el fotón es vectorial y las teorías de Yang-Mills, interacciones débiles, también tienen vectores. Debería haber un esquema en el que todos los vectores estén incluidos en una sola teoría. Y entonces, así fue como Glashow trabajó el modelo. Luego, Weinberg introdujo el mecanismo de Higgs. Y luego, Glashow, Iliopoulos y Majani incorporaron el quark charm. Después se detectó el charm, se detectaron las corrientes neutras y se comenzó a aceptar el modelo estándar. Ya llegó el 70, 78, 79 y ya se hablaba de que iban a dar el premio Nobel. Pero por alguna razón, no obstante que Glashow y Weinberg fueron compañeros de prepa, grandes amigos, algo pasó que se pelearon. Y Weinberg se le metió la idea de que Glashow no merecía el premio Nobel. Y entonces Weinberg empezó a apoyar a Abdus Salam, decir que él había hecho lo mismo que él y entonces Glashow tuvo que pelear para que lo reconociera. Y luego Glashow pues, le da una patada en la espinilla a Salam, porque dice que, en realidad que Salam no hizo tanto, pero que Salam era director del Centro de Física Teórica y que le pidió a todas las academias del tercer mundo que votaran por él. Y entonces, y eso está documentado, ¿no? No, es una fascinante la parte humana, ¿no? De cuando pelea por el crédito. Pero bueno, a nosotros lo que más nos importa es el mérito científico y ese ahí está, ¿no? El término modelo estándar lo crearon Abraham Pais y Samuel Treiman, ¿no? Sam Treiman en el 75, para referirse a la teoría electrodébil con 4 quarks. Porque luego faltaba un observable que es la violación de CP, que ya se había observado en caones en los 60. Entonces, para explicar caones, Kobayashi y Maskawa propusieron que hubiera 6 quarks, y de esa manera se explicó.
y luego se encontró el bottom, el top, se completó el modelo estándar. Pues ahí tenemos, incluye partículas de spin cero, que es el bosón de Higgs, y las partes que no son físicas, componentes no físicas que ayudan a darle masa a los vectores. En la teoría matemática hay el grupo SU3 para las fuerzas, que son los gluones, que siguen sin masa, pero el W1, W2 y W3 se reacomodan con el B que viene del U1 y se produce el W más, W menos Z y el fotón. En cierto sentido, esta no es una teoría de unificación, porque no se unifican las fuerzas. Es como una recombinación de vectores de modo tal que quedan. Empezamos en esta parte, hay 8 gluones y 4 vectores. Acá tenemos 8 gluones y 4 vectores. No tenemos una teoría unificada. Ese es podemos pensar, un defecto del modelo estándar. Y luego, pues ya completo las 3 familias de quarks, top-down, Charles-Strange, top-bottom, los 3 neutrinos del electrón, del muon y el tau, y los electrones cargados, el electrón, el muon y tau. Entonces, este es la estructura la sencillez viene de entender qué quiere decir la rotación. Bueno, primero, el SU2. Y luego el U1 de hipercarga, que es una propiedad en el que el isospin, que es el SU2, se combina con hipercarga para dar la carga eléctrica, con una relación que se llama de Gell-Mann-Nishikina. Luego tenemos que decir los fermiones, cómo transforman bajo este grupo. Entonces, por ejemplo, los quarks, hay un doblete de quark que es triplete de SU3, doblete de SU2 y tiene hipercarga. Luego los singletes de quark, que son tripletes de color, singlete de SU2 con su hipercarga. Luego los leptones, que son singletes de color, dobletes de SU2, hipercarga. Y la parte derecha de los electrones que son singletes de SU3, singletes de SU2 y transforman bajo la hipercarga. Y el Higgs. Entonces, el Higgs es singlete de color, doblete de SU2 y tiene una cierta hipercarga. La hipercarga se define de modo tal que al sumar, por ejemplo, el neutrino tiene isospin más un medio y el electrón menos un medio. Entonces, si yo pongo que tiene T3 un medio y pongo hipercarga menos 1, la carga del neutrino es 0. Y el electrón tendría menos un tercio, menos un medio, menos un medio, menos 1. Entonces, de esa manera se asigna la hipercarga. Luego tengo que construir un lagrangiano que incluya los términos de todo, interacciones fermión-Gauss, vectores, escalar, el mismo campo de Yang-Mills. Y luego una parte rara que hay que hacer para que la teoría haga sentido, porque como tal tiene ciertas inconsistencias. Entonces aquí metemos lo que llaman los fantasmas, que digamos, cuando doy el curso de altas energías en Puebla, pues les digo, una teoría cuántica de campos a la tradicional comienza como formular una teoría clásica. Pues necesito una acción, un lagrangiano. Luego cuantizo esa teoría clásica, como les explicó Alberto Huitos. Y luego necesito resolver la teoría. Y la solución que conocemos, la más universal, digamos, pues es la solución perturbativa. Hay gente que no le gustan los métodos perturbativos, pero pues son una herramienta muy útil. Pero no solo eso, sino que es posible que tenga más verdad que el formalismo del que viene. Entonces, para construir los lagrangianos, por ejemplo, para fermiones, tengo el multiplete de fermiones y por la matriz gamma de Dirac, por la derivada covariante, por el campo de fermiones. Dependiendo de qué tipo de fermión tenga, es como es la derivada covariante. La más complicada es para el doblete de quark, que incluye la derivada parcial, el campo de gluones. Aquí hay un typo, eso de ser W y mu, el SU2 y el U1. Para los quarks U, por ejemplo, no hay término de SU2, porque es singlete.
Para el doblete de leptones hay término de SU2, término de hipercarga, pero no hay gluones porque es singlete de cloro, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que hacemos es meter a la máquina todos los campos y, por ejemplo, perturbativamente tener un conjunto de reglas de Feynman. Además, por cierto, necesitamos los parámetros, ¿no? Con un poco más de tiempo, lo que hago en mis pláticas es motivo a los estudiantes que se aprendan estos números, ¿no? Luego los tapo y les empiezo a preguntar cuánto vale la masa del electrón, del muón, etcétera, ¿no? Luego la gente dice que Einstein dijo que no había que memorizar nada, ¿no? O sea, Einstein, nosotros sí, no somos Einstein. Entonces, les decía, el modelo estándar lo podemos interpretar como un conjunto de reglas de Feynman. Y con estas reglas de Feynman yo calculo procesos físicos que luego comparo con el experimento. Entonces, para apreciar, por ejemplo, la estructura del modelo estándar, hay esta reacción. Electrón-positrón crean un par W más, W menos que decaen a fermiones. Entonces, tenemos un estado final de 4 fermiones. Esto se estudió en un acelerador LEP, que quiere decir Large Electron Positron Collider. Y este estaba donde ahora está el túnel del LHC. Antes era un acelerador de electrón-positrón. Bueno, entonces hay 3 diagramas de Feynman que contribuyen a esta reacción. Una en el que hay un mediador, el neutrino, en un canal que está así vertical, se llama canal T, con unas ciertas variables que se llaman de Mandelstam. Luego hay 2 en canal S, que es el diagrama mediado por el fotón y otro con el Z. Y uno puede calcular la sección eficaz de estos procesos y comparar con el experimento. Si solamente incluyera el neutrino, esa sería esta figura que va aquí, esta línea. Si solo incluyo el neutrino y el fotón, es esta línea. Y si incluyo los 3 diagramas, es esta línea azul. Y aquí están los puntos experimentales. Es impresionante el acuerdo entre teoría y experimento. ¿No? Con eso, como decimos, voy a bailar a Chalma, ¿no? Es un santuario ahí cerca de Ciudad de México. Y aquí está la estructura de Yang Mills de la teoría. Aquí están. Entonces, ahora es muy fácil de calcular, ¿no? Hay programas en que uno le dice, empieza el electrón-positrón y hay 4 fermiones finales, te da los diagramas, te da la sección eficaz y te pregunta si quieres un café, ¿no? El programa. Tan poderoso que es. También, pero siempre conviene aprender a calcular a mano esto, como para aprender un poco, ¿no? Y pues esta es la terminología de... ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora. Perfecto. Bueno, luego tenemos pues el... Tenemos el bosón de Higgs, ya platicamos que es un multiplete que incluye, es un doblete, entonces incluye el Goldstone, el cargado, el Goldstone neutro, el valor en el vacío del campo y el Higgs. Una característica esencial en el modelo estándar es que el Higgs se acopla a las partículas proporcional a la masa de la partícula. Por eso fue tan difícil de detectar, porque el acoplamiento del Higgs al electrón es muy débil. Y para verlo, por qué es así, tenemos aquí el lagrangiano de Yukawa, en el que tenemos 2 fermiones y el Higgs, con un coeficiente arbitrario, el acoplamiento de Yukawa. Esquemáticamente sustituyo en el campo de Higgs B más H y tengo 2 términos. La constante por el valor de expectación en el vacío y un término bilineal psi barra psi y luego el psi barra psi y H. Esto es lo que en teoría del campo interpretamos como el término de masa. Los bilineales, los términos cuadráticos son términos de masa. Entonces a esto le llamo la masa del término. Y como esto es el Yukawa, entonces quiere decir que esto lo puedo cambiar por la masa del fermión entre el valor de expectación en el vacío. Entonces puedo ver que el Higgs se acopla al fermión proporcional a la masa del fermión. Entonces,
Así tan sencillo, pero este es esencial. Entonces, en el modelo estándar, pues estudiamos los complementos más importantes. Entre más masiva sea la partícula, pues tiene más relevancia. El acoplamiento con top, con bottom, con tau, con vectores, que son los acoplamientos a nivel de árbol. Luego están acoplamientos que se inducen a un loop, que van a jugar un papel muy importante. El acoplamiento con gluones, que es mediado por un loop del top, y acoplamiento a fotones, mediado por Ws y por el mismo top. Entonces, con esto calculamos lo que se llama la razón de ramificación o branching ratio. Entonces, el dominante es bueno, aquí hay toda una historia. ¿Cuál es la masa del Higgs? No la sabemos, no la sabíamos, entonces tuvo que estudiarse con muchas reacciones para ir acorralando. En mi época de doctorado, pues nos decían, no había detectado el top, entonces le dábamos valor arbitrario, por ejemplo, 90. Ahora, y de hecho yo recuerdo en mi tesis de doctorado que le pregunté a mi asesor, ¿qué masa le pongo al top? Y me dijo, ponle 90. Dije, no es muy alto. Como saben, la masa del top es 173 gigaelectronvolts, o sea, es mucho más pesado. Pero bueno, ya que se conoció la masa del top, quedó más restringido cómo buscar el Higgs. Porque, por ejemplo, depende del acelerador. En un acelerador protón-protón hay mucho ruido. Entonces es muy difícil ver el decaimiento directo a quarks bottom-bottom. Pero sí puede verse el decaimiento, por ejemplo, a taus, a gluon, a fotones, o incluso a muones se puede ver. Y luego lo que se hace, pues, es correlacionar el decaimiento con la producción. Y ese diagrama de Higgs a gluon-gluon se le da la vuelta y es el diagrama que nos da la producción de Higgs en fusión de gluones. Y luego multiplicamos este número por cuántas colisiones ocurren, y eso me da el número de eventos de Higgs. Por supuesto, como los teóricos imaginamos que la reacción es muy simplificada, en realidad es mucho más complicado lo que ocurre, ¿no? Y es un gran mérito de los experimentales extraer la señal del ruido. Pero bueno, se hace todo y aquí tenemos una de CMS, de la colaboración CMS, donde tenemos eventos como función de energía o masa, y tenemos un pico que es el Z y luego un pico más que es el Higgs. Entonces, señoras y señores, les presento al bosón de Higgs. Y todo está de acuerdo como lo predice la teoría. Los números respetan lo que predice el modelo estándar. Todo el mundo feliz porque detectó el bosón de Higgs. Todos los periódicos del mundo anunciaron la noticia. A todos nos dio minutos de fama, entrevistas en radio, televisión, para explicar qué era el bosón de Higgs. El problema fue que Lederman en un libro le puso la partícula de Dios, y eso hizo que más gente se interesara en el tema, ¿no? Ahí me tocó estar en un programa de televisión y el monitor anunció que en el siguiente bloque íbamos a explicar la partícula de Dios. Y Puebla, pues, es una ciudad muy religiosa, y los que iban después de nosotros se enojaron. Y yo los oí, y ellos no sabían que nosotros éramos los científicos, ¿no? Si se pasan estos, o sea, eso es sacrílego, porque están metiéndose con Dios, ¿no? Pero bueno, es pros y contras, ¿no? Ponerle un título atractivo y luego pagar las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ya que se tiene el éxito del modelo estándar con el bosón de Higgs, no estamos contentos, queremos aprender más cosas, ¿qué hay más allá? ¿Necesitamos más física? Pues sí, porque aunque el modelo estándar es grandioso, hay problemas abiertos, ¿no? ¿Por qué los parámetros del modelo estándar? 19 parámetros. ¿Por qué su valor? ¿Qué los fija? ¿Por qué hay 3 familias? ¿Cómo incluir gravedad? Los neutrinos en el modelo estándar no tienen masa, pero ya se midió que sí tienen masa. Entonces hay que extender el modelo estándar para poder explicar la masa de los neutrinos. Materia oscura, energía oscura, la simetría baryon entre del universo, el mismo Big Bang, ¿no?
hay que explicarlo, y todo eso llama a que tiene que haber algo más allá del modelo estándar. Pero ha habido muchísimas extensiones, más dobletes, más fuerzas, más fermiones, incluso más dimensiones, planas, curvas, cuánticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema es que se han buscado efectos de esas teorías y no se han encontrado. Lo que hay son cotas. Si hay una partícula, por ejemplo, aquí que está un pariente del Z más pesado, las cotas van en 2, 3, 4 x 4000 gigaelectronvolts. Si existen, tienen que ser más pesados. Y así para toda la nueva física que hemos propuesto, mi generación se dedicó a proponer modelos de nueva física. Y hemos encontrado, bueno, no se ha encontrado evidencia directa de ninguno de esos modelos. Y eso es la situación actual. El mismo sector de Higgs hay señales nuevas, decaimientos invisibles del Higgs, que decaigan escalares ligeros, agravitinos, etcétera, que decaigan en modos que violan el número leptónico, por ejemplo, Higgs a tau mod. Yo le tengo especial cariño porque es el trabajo que hice que me ha dado más reconocimiento. Proponer que hay un sector de Higgs con más sabor. Pero tampoco ha habido evidencia. De hecho, cuando se detectó el Higgs, al poco encontraron eventos que parecían señal tau, ¿no? Pero eran muy grandes los números, y cuando la gente me preguntaba a mí, oye, debe estar contento, están detectando lo que tú propusiste. Dije, no, está muy grande el número, debe ser un error estadístico. Y efectivamente, fue un error, no un error, una fluctuación. Por más datos se encontró que no existían estos decaimientos que violan el número leptónico. Bueno, vamos a hacer un intermedio. Vamos a un pequeño intermedio de qué es una teoría física, ¿no? Entonces, acá pongo lo que, así, una vista rápida de lo que debe en Wikipedia, en filósofos, Mario Bunge, Karl Popper, ¿no? Conjunto de proposiciones que permiten construir un modelo aplicado de la realidad para el entendimiento de un conjunto de datos empíricos. Bunge habla de teorías tecnológicas contra teorías representativas que buscan la esencia del fenómeno. Popper dice que una teoría científica es una prohibición, que no es refutable por conocimiento, es una teoría no científica, etc. Pero cuando uno lee lo que dicen los filósofos, como que no es lo mismo, uno aprende teoría electromagnética, Maxwell, y siente que es una teoría, ¿no? Bueno, luego vamos a ver qué dicen los mismos físicos. Einstein hablaba de teorías constructivas, que son modelos de fenómenos, la termodinámica, contra teorías de principios, como las leyes de Newton, que son generalizaciones más profundas. Hawking lo que decía es, una buena teoría describe una amplia gama de observaciones sobre la base de un modelo, que contiene un cierto número de elementos arbitrarios y hace predicciones decididas. Roger Penrose, por ejemplo, dice que los principios de Newton demuestran cómo a partir de unos principios físicos básicos podemos comprender y a menudo predecir con gran precisión cómo se comportan los objetos. Al final, cuando leo esto, no me satisface, ¿no? Porque siento que cuando el modelo estándar tiene más cosas que lo que dicen los filósofos o los mismos físicos. Pero bueno. Un poco más específico sobre en el mundo de partículas. Una teoría es un algoritmo que mapea un dominio específico de descriptores de estado, por ejemplo, los pavimentos de electrón-positrón, un instrumento de colisiones, en una colección de objetos observables, como cross-sections. Entonces, aquí esto me gusta un poco más específico. Y luego, pero la teoría necesita el experimento, ¿no? Y esto incluso, leí Uno y el Universo, un libro de Ernesto Sábato, escritor argentino, que por cierto, los dos escritores que más me gustan, Sábato y Nicanor Parra, eran físicos. Entonces, Sábato dice,
en Zacarías 2.1, alcé después mis ojos y vi un varón que tenía en su mano una cuerda de medir. La medición como el punto que redondea la física. Dos curiosidades, Borges. Aquí dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Hay un poema, Luna, dice, cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió aturdido que se había olvidado del año. Nicanor Parra. Lo que me gusta de Nicanor Parra es que usa elementos de ciencia en la poesía, ya que la vida de un hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muebles que se agitan, no son sino sillas y mesas de movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen. Aquí hay tres conceptos de física interesantes. Fin del intermedio. Aspectos profundos del modelo estándar. Hay algo que se llama el problema de jerarquía. Es la naturaleza, tiene un ajuste fino. ¿Cómo fue la transición de rotura de simetría a no simetría en el universo temprano? Conexión Higgs con gravedad, el vacío y la corriente. Todos estos son problemas ayer. Más o menos para visualizar lo que es natural, no natural. Si tengo un florero en el centro de una mesa y ahí se queda, pues me parece natural. Si lo pongo en la orilla y se cae, pues es natural. Pero si está justo en la orilla y no se cae, ahí nos comenzamos a sospechar. ¿Qué es lo que hace que no se caiga? Como un lápiz que está con la punta parado, uno sospecha que hay algo raro. Así nos preguntamos del modelo estándar, ¿qué lo explica? En el modelo estándar, como les dije, hay una simetría de norma SU2, SU3 por SU2 por 1. ¿De dónde viene eso? No lo sabemos. Si yo pusiera todos los fermiones en un solo multiplete, habría una simetría SU48. Es un grupo enorme. Y de ese grupo, ¿por qué ese subgrupo tan pequeño es el que se hizo físico? Antes del LHC, de hecho, en mi generación, nosotros nos educamos pensando que el modelo estándar era algo pasajero, era algo temporal, una teoría para el hombre pobre, y que habría algo más exitoso que vendría después. Sin embargo, después, con el LHC, no hemos encontrado esa teoría que sustituya al modelo estándar. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿no? Esto es como el muchacho, muchacha que tiene un novio, novia, así morenito, trabajador, pero no, pues él quiere una europea de ojos azules y la sigue, o la muchacha sigue al alemán, ¿no? Y luego resulta que era una quimera que no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos con el que es real. Y entonces tenemos que reestudiar el modelo estándar. ¿Qué es realmente? También está en este problema de Leibniz y problema de jerarquía, que en mi opinión están correlacionados. Leibniz se preguntó por qué hay algo en lugar de nada.
Sí, ¿no? Porque hay universos, porque hay galaxias, podrían no haber. Ahora, esto yo lo traduzco diciendo que la pregunta es, realmente es, ¿por qué hay dos escalas en la naturaleza? Dos escalas fundamentales. Si yo escribo el lagrangiano de la teoría, el más general posible, solamente hay dos términos que tienen dimensiones de masa. La masa del Higgs y Einstein-Hilbert. Solamente ahí hay dimensiones. Todos los demás no tienen dimensiones. Pero estos dos dan lugar a dos escalas de masa muy diferentes. La escala electrodébil, que es 10 a la 2 gigaelectronvolts, y la escala de Planck, que es 10 a la 19. Ahora, la física, si hay partículas de masa de este orden, resulta que los escalares pueden absorber la masa grande. Entonces la pregunta sería, ¿por qué, si hay partículas pesadas, por qué el Higgs es ligero? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, como les decía, en mi generación lo que se pensó es que tenemos el modelo estándar a una escala, la escala de Fermi, al orden de 100 gigaelectronvolts, y hay nueva física a muy alta escala, pero hay una física nueva del orden de un TeV que va a curar los problemas que me dé esta nueva física. Pero eso no ocurrió. Lo que tenemos ahora es que si hay nueva física está por allá arriba a una escala de energía muy alta y tenemos el modelo estándar. Eso es lo que llamamos una teoría natural, o estos sectores se introdujeron para curar el modelo estándar. Pero resulta que no existe esto. Pues, ¿qué hacemos? Ese es el problema de jerarquía. Y el problema de fondo viene de que el Higgs sufre de lo que se llaman divergencias cuadráticas. Si yo calculo la masa del Higgs, incluyendo efectos de partículas pesadas, las partículas pesadas contribuyen con la masa misma. Entonces, por ejemplo, si la masa, hay una partícula de masa muy grande que se acopla al Higgs con un acoplamiento Gx, hay una corrección a la masa de este orden. Y esto es muy grande. Si este acoplamiento es como los acoplamientos del modelo estándar, esta masa da una corrección demasiado grande. Y hay diferentes soluciones, supersimetría, la condición de Bellman, simetría confort. Yo lo que hice fue, para platicar un poco de las cosas que sí hago, que sí trabajo, es ¿qué tal si el acoplamiento es muy pequeñito? Lo que llamo Fibel coupling sector, o ficos. Esto también es una solución. Y yo el año pasado trabajé en esto. Brian me conoce cómo trabajo, ¿no? Trabajamos por problemas de equipo y hay algunos problemas en el que no meto a nadie porque es muy riesgoso, porque puede no salir nada. Eso no se lo doy a alguien en una tesis de doctorado, porque ya cuando avanzó, entonces sí le metemos, ¿no? Cosas ambiciosas y completamente especulativas. Pues ahí estaba yo solo trabajando este tema y cuando completé el escenario, pues me puse a buscar lo que uno hace siempre, buscar literatura, ¿no? A ver, se habrá estudiado algo y por un poco accidental encontré que la masa de los neutrinos, cuando se incluyen neutrinos derechos, contribuyen al Higgs, pero con un acoplamiento muy pequeñito. Pues esto, lo que se llama el CISO, es natural, pero esto es más general. Armé este escenario, lo mandé al archive y luego me escribió gente diciéndome que habían usado ya este escenario, que lo habían usado pero en otro contexto, para acciones. Eso pues me puso contento. Cuando a uno se le ocurre algo completamente especulativo y en otra parte del mundo alguien más lo piensa, pues uno contento, dice, voy bien.
Entonces, eso está en un trabajo que no he publicado porque no lo he completado realmente. Solving the natural problem with feeble coupled sectors. Para terminar, eso que hacemos perturbativamente es, se puede extender a gravitación. Y ahí a lo que llegamos es que el campo mediador de la gravedad es el gravitón. Y entonces, pero hay muchos resultados, ¿no? Para empezar, si uno lo hace tradicionalmente, es complicadísimo derivar esas interacciones. Duele la mano de tanto que escribe uno, ¿no? Pero resulta que algo que han encontrado es que las interacciones del gravitón se parecen a las de los bosones de Noble. Y aquí pongo a Juan Gabriel, ¿no? Cuando dice, te pareces tanto a mí, ¿no? Una a la otra. Y eso nos lleva a realmente entender qué es teoría cuántica de campos. Entonces, se basa en Poincaré, síndrome de Poincaré, los principios de cuánticos y localidad. Entonces, lo que tenemos son estados cuánticos que tienen propiedades definidas bajo el grupo de Poincaré, que incluye transformaciones de Lorentz y traslaciones, ¿no? Yo tengo un estado y va a transformar, y esto es una representación en el espacio de Hilbert de esa transformación. Entonces, ahora uno puede preguntarse qué etiquetas clasifican al estado. Una debe ser el momento, ¿verdad? Para empezar. Pero debe haber algo más. Bueno, y eso se puede rigurosamente demostrar que depende de qué tipo de partículas se trate para ver cuál es la etiqueta adicional. Si las partículas no tienen masa, la etiqueta es la helicidad. Si la partícula tiene masa, es el spin. Y hay lo que se llama el little group, aquellas transformaciones de Lorentz que no cambian el momento, que es clave para entender este desarrollo. Entonces, cuando a veces el lenguaje no es del todo correcto, ¿no? Decimos, el fotón tiene spin 1, no es cierto. El fotón tiene helicidad más menos 1, porque no tiene más el fotón. Y con estas técnicas uno puede calcular diagrama. Sin acción, uno puede calcular interacciones de tres partículas de manera muy general. Entonces uno tiene las interacciones de tres gluones, por ejemplo, con diferentes helicidades. Luego las de tres gravitones. Y estas son el cuadrado de esto. Es increíble la simplificación. Hacer esto con diagramas de Feynman es larguísimo. Pero esto nos lleva a pensar que la gravedad es Yang-Mills al cuadrado. ¿No? Pues otra vez hay que ir a bailar a Chalman porque tenemos un resultado hermoso. Es bellísimo. Bueno, cierro. Esto lo trabajamos con Brian, Ana Vilés y un alumno de licenciatura de aquí de Honduras, Alan Alonso. Derivamos una fórmula maestra para el recubrimiento de un escalar con gluinos, gluones, gravitones y gravitinos. Y aquí tenemos nuestra fórmula, la hemos aplicado. Y luego derivamos lo mismo desde la acción. Y digamos qué términos de la acción son los que deben aparecer. Conclusiones. El modelo estándar, incluido su bosón de Higgs, es una teoría grandiosa. El modelo estándar, como la mayor parte de la ciencia, no nació en estado puro, se fue haciendo. El descubrimiento del bosón de Higgs confirma el modelo estándar y es uno de los grandes logros de la humanidad, comparable con el viaje a la luna, digamos. Hay muchos aspectos profundos, ¿no? De el vacío, el Higgs, su conexión con gravedad, que están ahí para ser estudiados y entendidos, incluido el universo oscuro. Luego creo que es una pregunta que le hacen a Weinberg. ¿Qué le recomiendas a la siguiente generación? Y dice que lo que dijo Churchill, hay que seguir trabajando, ¿no? Keep buggering, es como sigue dándole, ¿no? Con eso nos quedamos todos, ¿no? Gracias.
Si les digo lo que le voy a dar a la mejor pregunta, van a levantar la mano. En el sistema de aquí tenemos parámetros. Sí. Los parámetros pueden ser números, pueden ser rayos, pueden ser matrices, no sé, sensores. En el modelo estándar hay dos parámetros nada más. Un término de masa, mu cuadrada, y un lambda. Lambda es una fuerza también. De hecho, hay lo que no se dice, en el modelo estándar hay fuerzas que no son de gauge. La autointeracción del Higgs es un ejemplo de esas fuerzas que tampoco entendemos. No entendemos por qué hay fuerzas de gauge y fuerzas adicionales. Yo sospecho, y tengo un paper sobre eso, que todo debe relacionarse con gauge. Curiosamente, en teorías supersimétricas, lambda resulta ser g cuadrada entre 4. O sea, hay una razón por la supersimetría, es una simetría que involucra en un solo multiplete partículas de diferentes spin. Pues por esa razón hay una como mezcla de componentes que te hace que el término cuártico sea un término de gauge, que su coeficiente es de gauge. El mu cuadrado es un término de masa. Y ese es uno de los problemas abiertos, entender ese término de masa. Podría ser 0. Entonces, aumenta la simetría. Hay lo que se llama simetría conforme. Pero experimentalmente es diferente de 0. Pues, habría que entenderlo. A lo mejor es 0 a una escala muy alta y luego evoluciona y se vuelve el valor que adquiere experimentalmente. Pero ah, ¿cómo explica el gravitón esa teoría supersimétrica? O ¿Cómo explica el qué? el gravitón, ¿cómo sale la partícula del gravitón? Bueno, ese es otro sector. Tenemos la relatividad general, ¿no? Que se dedujo para describir clásicamente a la gravedad, ¿no? Por toda la geometría diferencial, bonita, hermosa. Luego lo que hacemos es, ese lagrangiano, lo hacemos una expansión alrededor de fluctuaciones en el espacio-tiempo plano. Esa fluctuación es la que llamamos gravitón. Entonces, ese es un sector adicional. Y sus coeficientes son los coeficientes de Newton. La teoría tiene un parámetro nada más. No voy a atrever, desde que no me voy a ganar el premio. Puede ser una mala pregunta. Pero se podría decir que la dificultad de integrar la gravedad dentro del modelo estándar tiene que ver con las escalas de masa. Ahora, otra dificultad es el modelo estándar. En el modelo estándar sí puede absorber los infinitos con el lagrangiano que propongo. En el caso de relatividad general, si cuantizo y propongo que es mediada por gravitones, a cada orden necesito más términos. Eso es una teoría no renormalizada. Entonces, el problema de cuantizar la gravedad perturbativamente es que me da una teoría no renormalizada. Sí, yo al principio se había comentado que se usaba la teoría de Yang-Will, ¿verdad? Pero que como que no funcionaba a la hora de normalizar. Pero al final usted estaba comentando que en los últimos trabajos que había hecho usted, se usaba, bueno, no estaba solo usted, pero mencionaba que ahora se usa bueno, la teoría de Yang-Will, pero al cuadrado, el campo de Yang-Will como... Históricamente, cuando se propuso Yang-Mills, se quería aplicar a las partículas equivocadas, a los ROS. Los ROS son vectores, pero no son de gauge. Y luego se dieron cuenta que en realidad el primer sector que necesitaba Yang-Mills era la teoría débil, interacciones débiles. Después la interacción fuerte se entendió que en realidad
el pión y todo esto están hechos de quarks y los quarks interactúan por medio de gluones. Y la teoría que explica los gluones es una teoría de Yang-Mills. O sea, las teorías de Yang-Mills son el corazón de la moderna teoría de partículas elementales. Luego nos vamos a gravedad y calculamos. A simple vista, a nivel de acción no se ve, pero nos vamos a los cálculos de procesos y en los procesos vamos descubriendo que el resultado de gravedad es como elevar al cuadrado el resultado de Yang-Mills. Entonces, eso nos lleva a proponer a lo mejor gravedad de Yang-Mills al cuadrado. Hay una conexión, no sabemos si esta conexión es solo por los resultados que vamos encontrando o hay una conexión profunda. Gracias. No sé si voy a formular bien la pregunta, pero más o menos la idea es si lo que tiene que ver con el bosón de Higgs y el mecanismo de Higgs, de alguna manera podría ayudar a entender mejor la parte del Big Bang, algunas teorías relacionadas, por ejemplo, incluso ondas gravitacionales o algo parecido. Bueno, déjame responderlo así, ¿no? La teoría de partículas tenemos campos de spin 1 medio, que son los quarks y leptones, campos de spin 1, que ya matizamos de que en realidad el fotón no es spin 1, es felicidad 1. Y luego tenemos campos escalares. Una pregunta que nos podemos hacer reformulando tu pregunta es, ¿en dónde más puedo usar campos escalares? A lo mejor hay más campos de Higgs, que es un área que también trabaja, ¿no? Sectores de Higgs extendidos. En el modelo estándar hay un solo doblete. ¿Qué pasa si agrego otro doblete? Así nomás por fregar. ¿Qué pasa? Por travesura. Pero resulta que es todo un área de trabajo. Luego me puedo preguntar, bueno, y a nivel cosmológico, ¿dónde hay campos escalares? Alguna gente propone que la materia oscura le explique un campo escalar. O para explicar, eso se lo explicó Raúl, inflación. Necesito un campo escalar. Entonces, el mecanismo es más amplio, digamos. Ahora, una pregunta que se han hecho es, ¿puede el Higgs del modelo estándar ser el inflator? Y al parecer hay por ahí rinconcito de parámetros en los que sí es posible. El mecanismo, Higgs, explicar por qué se infló el universo tan rápido, o lo más conservador, es otro campo escalar. Bueno, la materia oscura interacciona muy poco con la materia, solo a nivel gravitacional. Bueno, el dominante es el gravitacional, pero esperamos que haya otra interacción para poder detectarla en el laboratorio. Esa era mi pregunta, si no la vamos a detectar nunca o existe la posibilidad de nunca detectarla. ¿Hay alguna teoría que respalde eso, de esa Por parte? ejemplo, bueno, siempre hay que matizar, ¿no? Por ejemplo, con Brian trabajamos un candidato a materia oscura, que es el gravitino. En supergravedad, el compañero supersimétrico del gravitón, y tiene interacciones gravitacionales. Entonces uno pensaría que va a ser muy difícil. Pero si hay otras partículas supersimétricas que decaen al gravitino, resulta que los tiempos de vida son muy grandes. Entonces, cuando se producen en un colisionador, no se ven en el detector, sino que escapan del detector. Esa es una señal de materia oscura que interactúa muy débilmente. Pero eso sería un WIP, una partícula WIP, sería bien masiva. No, ya no caen completamente, son como super WIMPs. Wow. O incluso lo que llaman Hubble, lo que trabajé en lo último. Es una interacción tan pequeñita. WIM, el milagro WIM es que si proponemos partículas con el orden, una masa del orden de la escala electrodébil, 100 gigaelectronvolts, y un acoplamiento del orden electrodébil también, podemos explicar la densidad rélica del universo temprano. Pero experimentalmente no se han visto. O sea, el acoplamiento tiene que ser más pequeño.
Ya tenemos hambre, ¿no? Pues vamos a comer. Bueno, antes de cerrar, voy a entregar los dos libros de regalo. Ah. Todas las preguntas fueron buenas, 3 se le daría, pero el compañero me estuvo dando lata todas las. Ah, sí. Entonces, hubiera traído más, pero bueno. Bueno, una vez pueden meter pocas cosas y Bien, pues si no hay más preguntas, le agradecemos de nuevo al profesor Lorenzo Díaz Cruz por su excelente plática. ¿A qué hora regresan, Angie, en la tarde? Bueno, nos vemos de nuevo aquí a las 2, por favor. bueno,